Este proceso de evaluación se desarrolla en dos etapas. Tenemos por un lado la etapa nacional y por otro lado la etapa descentralizada. En la etapa nacional, los postulantes rinden la prueba única nacional. ¿Qué evalúa la prueba única nacional? Compuesta por 3 subpruebas. Tenemos en primer lugar la prueba de razonamiento lógico, que incluye 25 preguntas y tiene 2 puntos por respuesta correcta y permite alcanzar un puntaje máximo de 50 puntos. Existe un puntaje mínimo requerido para esta subprueba y este puntaje es de 30. Tenemos en segundo lugar la subprueba de comprensión de textos. Esta prueba también tiene 25 preguntas y también da un puntaje de 2 por respuesta correcta, obteniéndose un puntaje máximo de 50 y también con un puntaje mínimo requerido de 30. Finalmente, tenemos la prueba de conocimientos curriculares, pedagógicos y de la especialidad. En este caso, el número de preguntas es 40 y el puntaje por respuesta correcta es 2.5, teniéndose un puntaje máximo de 100 puntos y como puntaje mínimo requerido a superar 60 puntos. En total, esta prueba tiene 200 puntos. Vamos ahora a hablar sobre la etapa descentralizada del concurso de nombramiento, que es realmente esta etapa en la que usted, como miembro del comité de evaluación de una institución educativa, cumplirá un rol fundamental. ¿Qué se evalúa en esta etapa descentralizada? Esta etapa descentralizada se llevará a cabo del 5 al 30 de octubre. Y en ella se evalúan la capacidad didáctica y la trayectoria profesional del postulante. En el caso de la capacidad didáctica, la evaluación se dará a través de 2 instrumentos. Por un lado, la observación de aula y por otro lado, la entrevista. Finalmente, la trayectoria profesional se evaluará mediante la evaluación del registro de trayectoria que el postulante presentará. Veamos cuáles son los puntajes para esta etapa descentralizada. Como habíamos mencionado, tenemos 3 instrumentos: la observación de aula, la entrevista y el registro de trayectoria. El puntaje máximo para la observación de aula es de 50 puntos, para la entrevista de 25 y para el registro de trayectoria 25 puntos también. El único instrumento que tiene un puntaje mínimo requerido en esta etapa descentralizada es la observación de aula, siendo este puntaje de 30. Finalmente, ¿cómo se obtiene el puntaje final para toda la evaluación, incluyendo la etapa nacional como la etapa descentralizada? Se obtiene a través de la suma del puntaje obtenido en la prueba única nacional, que se tomó en la etapa nacional y que tenía un puntaje máximo de 200 puntos, al que se le añade el puntaje obtenido en la etapa descentralizada con un máximo de 100 puntos, para obtener este puntaje total al que, de ser el caso y de corresponder, se le añaden las bonificaciones de ley. Como bonificaciones posibles de ley tenemos un 15% por discapacidad y un 10% por pertenecer a las Fuerzas Armadas. ¿Quién está a cargo de esta etapa descentralizada? La etapa descentralizada está a cargo de usted, está a cargo de los comités de evaluación. Tenemos 2 tipos de comités o 2 tipos de composiciones de comités dependiendo del tipo de escuela al que nos estemos refiriendo. En el caso de las instituciones educativas polidocentes completas, el comité estará compuesto por el director de la institución, quien será quien lo preside, el subdirector o coordinador académico del nivel o modalidad que corresponda y un representante de los padres de familia. Por otro lado, en el caso de las instituciones educativas unidocentes o multigrado, la evaluación estará a cargo de la SUGEL o de la DRE, de la que dependa directamente la institución educativa. Y el comité en este caso estará compuesto por un especialista de educación de la UGEL o DRE, el director de la red educativa o en su defecto, un representante de los profesores pertenecientes a la carrera pública magisterial de la modalidad, ciclo o nivel del evaluado y un representante de los padres de familia. Para el caso de las plazas de inglés, el comité incluirá a un integrante adicional que maneje suficientemente este idioma. Dicho especialista será designado por la DRE o por la UGEL en coordinación con el Minedo.
Queremos que tome conciencia de que para garantizar un buen desarrollo del concurso, usted, como miembro del comité de evaluación, deberá trabajar en equipo, mostrando compromiso, ética, honestidad, responsabilidad, vocación de servicio e integridad. El éxito de la etapa descentralizada y del buen desarrollo dependen de usted. Antes de pasar a las funciones del comité de evaluación, que es el tema de esta conferencia virtual, vamos a pasar a una pausa. No se desconecten, por favor, y volvemos pronto. A continuación, vamos a presentar las funciones que usted, como miembro de un comité de evaluación de una institución educativa, tendrá que realizar durante la etapa descentralizada. Comencemos. Las funciones son básicamente tres. En primer lugar, planificar el proceso de evaluación. En segundo lugar, desarrollar el proceso de evaluación. Y finalmente, registrar y enviar los resultados de la evaluación. A continuación, desarrollaremos una a una estas funciones para ver en qué consisten. La primera tarea para planificar el proceso de evaluación será elaborar un plan preliminar de evaluación. Para esto deberán tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el periodo de evaluación será del 5 de octubre al 30 de octubre. Entonces, toda su planificación deberá usted desarrollarla para esas fechas. Le recomendamos, eso sí, que considere 2 días antes, los 2 primeros días, para organizar el proceso y los 2 últimos días para meter la información en el aplicativo del comité de evaluación, del cual hablaremos posteriormente. Recuerde también que el número máximo de postulantes por plazas es de 20. Es otro aspecto a considerar para esa planificación previa. Además, que los instrumentos que se utilizarán en esta etapa son el registro de trayectoria profesional, la entrevista y la observación de aula. Tome en cuenta que cada uno de estos instrumentos toma un tiempo determinado. Entonces, en su planificación, usted tendrá que considerar la duración de la aplicación de cada uno de estos instrumentos. ¿Qué actividades deberá realizar para elaborar el plan preliminar de evaluación? Bueno, en primer lugar, tendrá que definir el lugar y los horarios en los que se aplicará la entrevista y verificará el registro de trayectoria, así como las secciones y horarios en los que se realizarán las observaciones de aula. Es muy importante que usted comunique en su institución educativa a todos los docentes que en su institución se estará realizando este proceso durante este periodo de tiempo. Asimismo, es importante que coordine con los responsables de las aulas en las cuales los postulantes darán su sesión modelo para que estén informados. La siguiente actividad a realizar será definir quiénes aplicarán los instrumentos. Aquí nosotros sugerimos, para el caso de la entrevista, que al menos 2 personas la realicen, 2 miembros de los comités de evaluación. Uno de ellos recomendamos que sea el padre de familia. En el caso de las observaciones de aula, quienes deberán realizarlas son el director y el coordinador o subdirector de nivel. Tome en cuenta que una de las cosas que será importante es que las personas que observen a un postulante para una plaza, es decir, todos los postulantes para una plaza deberán ser observados por las mismas personas. En el caso de las entrevistas también, todos los postulantes a una determinada plaza deberán ser entrevistados por las mismas personas. La intención es estandarizar lo máximo posible el proceso y que haya un criterio común a todos y termine siendo un acto de justicia. La segunda tarea, incluida en la función de planificar el proceso de evaluación, será contactar a los postulantes, acordar las citas y ajustar su plan de evaluación. Tome en cuenta aquí que el día 3 de octubre, en la página web del Ministerio de Educación, se publicará la lista o listas de postulantes a su institución educativa. También considere que a través del aplicativo del Comité de Evaluación, usted podrá acceder a información adicional sobre los postulantes. El aplicativo del Comité de Evaluación es una herramienta online que ha sido diseñada especialmente por el Ministerio de Educación para el uso del Comité de Evaluación. A él usted podrá acceder utilizando un usuario y contraseña que se le será enviado oportunamente.
Las actividades a realizar serán las siguientes. Contacte a los postulantes y proponga las fechas de evaluación de acuerdo a su plan preliminar. Usted recuerda, tenía ya un plan preliminar sobre la base de la información que ya tenía de las plazas que estaban a disposición o a concurso en su institución. Usted ahora lo que tendrá que hacer es llamar a los postulantes utilizando esta información que encontrará en el aplicativo, información como emails, teléfonos, ¿no? Y tendrá que ajustar ese plan preliminar considerando en primer lugar la cantidad exacta de postulantes que se registraron en su institución educativa, además que las fechas y horarios que usted acuerde con los postulantes. Tome en cuenta que muchos de estos postulantes podrían estar viniendo de otras regiones o algunos de ellos podrían estar postulando a plazas en 2 instituciones. Usted deberá brindar las facilidades del caso para que todos los postulantes puedan cumplir con la evaluación en el plazo previsto. Recapitulemos entonces todo lo que significa poder cumplir con esta función de planificar el proceso de evaluación. Hemos dicho que tendrá que preparar un plan preliminar de evaluación definiendo el lugar, fechas y horarios de aplicación. Lo ideal es que esto lo haga en el mes de septiembre, ya que todo este proceso inicia en el mes de octubre. Considere que el plazo para evaluar a los postulantes va del 5 al 30 de octubre y que el número máximo de postulantes es por lo general 20. Considere también que hay un tiempo, que los instrumentos toman un tiempo y que verificar los requisitos de cada postulante también va a necesitar dedicarle un tiempo al momento de hacer esta planificación. Defina quiénes aplicarán los instrumentos. Solo para recordarle, hemos dicho ya que se sugiere que la entrevista sea realizada por al menos 2 integrantes del comité de evaluación, siendo uno de ellos el padre de familia, y en el caso de la observación de aula, que sea realizada por el director y el coordinador de nivel o el subdirector. Es importante que las observaciones de aula de todos los postulantes a la misma plaza sean aplicadas por las mismas personas. Igualmente, hemos dicho ya, los postulantes deben ser entrevistados por las mismas personas. Informe del proceso a todos los profesores de su institución educativa y coordine con los responsables de las secciones seleccionadas. Utilizando la información que encontrará en el aplicativo del comité de evaluación, contacte a los postulantes, propóngale las fechas de evaluación de acuerdo a su plan preliminar y ajuste su plan según corresponda. Recuerde que de lo que se trata es de asegurar las mismas condiciones de evaluación para todos los postulantes. Veamos ahora la segunda función, desarrollar el proceso de evaluación. Para llevarla a cabo, tendrá en primer lugar que realizar la siguiente tarea. Revisar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos y la trayectoria profesional de cada postulante. Cada postulante habrá completado en línea el formulario de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional, en el que habrá puesto la declaración de cumplimiento de los requisitos del concurso, la declaratoria de su trayectoria profesional y, en caso de que aplique, la declaración del derecho a recibir las bonificaciones de ley. Cada postulante, en la fecha y hora acordadas, se presentará ante el comité con 3 copias impresas de este formulario y con la documentación de sustento. El comité lo que hará es, en presencia del postulante, verificará que la información que puso el postulante en su formulario sea correcta y que se presente la evidencia que la sustente. Se firmarán 3 copias, las 3 copias que trae el postulante. Una copia permanecerá en poder del postulante, otra se quedará en la institución educativa y la tercera será enviada a la UGEL. Finalmente, el comité ingresa la información al aplicativo del comité de evaluación, el cual de forma automática calcula el puntaje del postulante. La segunda tarea durante el proceso de desarrollar el proceso de evaluación será realizar la entrevista a cada postulante. La entrevista busca evaluar la vocación docente y la afinidad con el proyecto educativo de la institución educativa. Para asegurar la igualdad de criterios, es importante que todos los postulantes a una misma plaza sean entrevistados por los mismos integrantes del comité. Cada postulante, en fecha y hora acordada, se presentará ante el comité para ser entrevistado. Las entrevistas se realizarán de forma individual, en un ambiente tranquilo y silencioso y sin interrupciones.
Durante las entrevistas, los entrevistadores podrán tomar apuntes y finalmente, cuando los postulantes se hayan retirado, determinarán los puntajes luego de conversar entre ellos y ponerse de acuerdo. Las entrevistas se calificarán sobre la base de criterios establecidos por el propio comité, siguiendo las pautas que serán proporcionadas por el Ministerio de Educación. Finalmente, el comité ingresa los puntajes de la entrevista al aplicativo del comité de evaluación. Finalmente, la última tarea de la función de desarrollar el proceso de evaluación será realizar la observación de aula de cada postulante. La observación de aula tiene como propósito evaluar el desempeño de los postulantes frente a los estudiantes. Para asegurar la igualdad de criterios, es importante que todos los postulantes a una misma plaza sean observados por los mismos integrantes del comité. Las observaciones de aula tendrán una duración de 45 minutos en el caso de inicial y de 90 minutos o 2 horas pedagógicas en el caso de primaria y secundaria. Será potestad del comité decidir si quiere evaluar a los postulantes a través de una o 2 observaciones, que es el límite. Los postulantes deben recibir la información que les permita planificar y desarrollar su sesión de clase al menos con 2 días de antelación. Durante las observaciones, los observadores tomarán notas y finalmente, cuando los postulantes se hayan retirado, no en presencia de los postulantes, determinarán los puntajes. Las observaciones se califican empleando la rúbrica o pautas de corrección que serán proporcionadas por el Ministerio de Educación. Finalmente, el comité ingresa los puntajes de la observación de aula al aplicativo del comité de evaluación. Recapitulemos. Entonces, dijimos, el comité verifica en presencia del postulante la documentación que acredita lo declarado en el formulario de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional, incluyendo el derecho a recibir bonificaciones si es que corresponde. Las 3 copias de este formulario llevadas por el postulante son completadas de forma idéntica y firmadas por el postulante y los integrantes del comité. Las entrevistas se realizan de manera individual, en la fecha y hora acordadas, en un ambiente tranquilo, silencioso y sin interrupciones. Se recomienda que la entrevista sea realizada por el representante de los padres de familia y al menos uno de los otros 2 integrantes del comité. Se realizan y califican sobre la base de criterios establecidos por el comité, siguiendo las pautas proporcionadas por el Minedo. Las observaciones se realizan en fecha y hora acordada. Se observan de 1 a 2 sesiones de clase. Los postulantes reciben la información necesaria para planificar su sesión con al menos 2 días de antelación. Las observaciones deben ser realizadas por el director y el coordinador académico o el subdirector de nivel y se califican utilizando la rúbrica proporcionada por el Ministerio de Educación. Aquí hay un dato importante. En el caso de las plazas de inglés, se integra al comité un cuarto integrante, que será un especialista designado por la DREA o la UGEL, que maneja ese idioma para poder aplicar este instrumento, porque las clases de los cursos de inglés son en inglés y naturalmente se necesita alguien que pueda entender y evaluar lo que se está trabajando. Finalmente tenemos la función número 3 y última, que es registrar y enviar los resultados de la evaluación. Aquí tenemos 2 tareas. La primera tarea es ingresar los resultados de cada postulante al aplicativo del comité de evaluación. Para el registro de los puntajes de los postulantes en cada uno de los 3 instrumentos se emplea el aplicativo del comité de evaluación. Recuerda que los integrantes del comité de evaluación, cada uno de ellos recibirá un usuario y contraseña y podrá acceder a este aplicativo. Una vez ingresados los puntajes parciales de todos los postulantes, el aplicativo automáticamente calculará los puntajes totales. Y luego de un proceso de validación por parte de todos los integrantes del comité, generará el acta cuadro de mérito del concurso de nombramiento. En esta acta se presentarán los resultados de todos los postulantes y los postulantes se encontrarán ordenados de acuerdo a su puntaje final.
La segunda tarea será imprimir el acta de cuadro de mérito y enviarla a la UGEL. Al imprimir el acta, el aplicativo generará automáticamente 3 copias idénticas, las cuales deberán ser firmadas por todos los integrantes del comité, ¿no? El comité luego conservará una copia y las otras 2 copias las remitirá a la UGEL. Algunos aspectos importantes que recordar. Cada integrante del comité de evaluación recibirá su propio nombre de usuario y contraseña, los cuales son personales y confidenciales. Mucho ojo, el aplicativo informático registrará cualquier cambio realizado a la información del postulante para conocimiento del Minedu. Entonces se sugiere tener mucho cuidado con esta información que es confidencial. El comité deberá guardar un expediente que contenga toda la información de sustento del proceso. Por un lado, una copia del acta de cuadro de mérito, las copias de los formularios de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional que han sido firmadas por cada postulante, los protocolos de evaluación con las anotaciones de observación de aula y de entrevista. Este expediente tiene que tenerlo el comité a mano, pues en cualquier momento puede ser requerido ya sea por la UGEL, la ADRE, el Ministerio de Educación o incluso el Comité de Vigilancia. Recapitulemos entonces, para esta tercera función, registrar y enviar los resultados de la evaluación, ¿cuáles son los pasos a seguir? Para el registro de los puntajes de los postulantes en cada uno de los 3 instrumentos, dijimos que se emplea el aplicativo del comité de evaluación. Cualquier integrante del comité, con su nombre de usuario y contraseña, puede acceder al aplicativo e ingresar los resultados de cada postulante. Una vez ingresado todos los puntajes parciales, el aplicativo, luego de un proceso de validación por parte de todos los integrantes del comité, genera el acta de cuadro de mérito del concurso de nombramiento que ordena a los postulantes en función de sus puntajes. Esta acta se imprime y se firman en 3 copias, ¿no? Automáticamente se va a imprimir el acta en 3 copias. Y de estas 3, 2 serán remitidas a la UGEL dentro del plazo límite, que es el 2 de noviembre. Bueno, con esto hemos culminado con esta parte de la presentación.